Hola, ¿qué tal amigos? Somos Rompe el Molde y te vamos a hablar sobre educación. Si eres un joven que a lo mejor has terminado bachiller y estás pensando a qué dedicarte el resto de tu vida y qué profesión coger, pues nada, te queremos decir que no te preocupes, no te preocupes que la educación tradicional no sirve para nada. Muy seguramente muchas personas van a pegar el grito en el cielo con esta aseveración. Déjenme les explico por qué y cuál es mi punto de vista. ¿Por qué queremos hablar de educación? ¿O por qué quiero hablar de educación? En este momento en Colombia se está viviendo una situación pues bien especial. Hay muchísimos jóvenes muchas personas en general que están saliendo a manifestarse, están haciendo protestas para exigir más derechos o que no se violen algunos derechos que se han venido violando durante muchos años. Pero detrás de esto hay muchas personas, en su gran mayoría, muchas personas que están pidiendo que nos den cosas gratis, que nos den educación gratis. Muchos jóvenes incluso están pidiendo que nos deberían de dar como un sueldo básico para uno subsistir. Y bueno, muchas otras cosas que están pidiendo que nos den. Y eso no está mal, sino que hay una frase que dice, es mejor enseñar a pescar y no dar el pescado. ¿A qué me refiero? Cuando hay una persona que está pidiendo en la calle, o un mendigo, una persona de escasos recursos que está pidiendo, cuando uno le da, esa persona en realidad uno le está haciendo un mal, porque esa persona no va a querer salirse de donde está. Incluso hay muchas personas que generan muy buenos ingresos pidiendo, por eso andan con niños en la calle, para generar lástima en las personas y para que les den. Y pues detrás de todo esto, lo único que hay es un problema de educación. Me parece increíble que en los colegios y en las universidades y en la mayoría de instituciones educativas a uno lo educan y a uno nunca le explican por qué se inventaron la educación, de dónde salió esto, por qué la inventaron. Y estoy muy seguro que si tú estás viendo este video, a lo mejor tampoco lo sabes. La gran mayoría de las personas no lo saben, yo no lo sabía. Por eso quiero grabar este video, para informar un poco a las personas. Resulta de que la educación tradicional como la conocemos, lo que son los colegios, las escuelas y universidades, la inventaron por allá a finales del siglo XVIII en un país llamado Prusia. Eso ya no existe. Ese modelo educativo fue copiado del modelo espartano, donde a la gente la castigaban y la maltrataban, ¿cómo se dice? Las dominaban a punta de dolor, ¿ya? Y de ahí se copió el modelo educativo donde por eso se le llama modelo educativo prusiano a nuestro modelo educativo. Y por eso nosotros entramos con una campana, salimos con una campana, el que manda es el profesor, uno simplemente tiene que estar ahí sentado a hacer caso. Si hace las cosas bien te ponen 10, si las hace mal te ponen 1. Por eso hay que estar uniformado, porque resulta que este modelo educativo lo diseñaron para formar personas dóciles y obedientes, para que trabajaran en la era industrial, donde empezó a haber una gran proliferación de fábricas, en la época en que se inventó la locomotora, las grandes empresas, y lo que se necesitaba era mano de obra calificada. Entonces, luego inventaron las carreras para que toda esa gente fuera a trabajar a las empresas que estaban en auge en esa época. Pero el fin de la educación tradicional, de la educación obligatoria, es formar clase obrera.
O sea, en pocas palabras, a nosotros nos han educado durante toda la vida para que seamos empleados, para que salgamos a trabajar para otro, para que vivamos por un mínimo. Por eso se llama salario mínimo. Eso solamente es para que nosotros alcancemos a pagar el arrendito, la comidita y sobrevivir, para que no nos muramos de hambre. Y ese sistema educativo nos ha hecho creer de que todos tenemos que ir a hacer eso. Por eso hay una frase un dicho antiguo que nos decían nuestros padres: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Todo mundo hace lo mismo porque es lo que todo mundo hace, ¿ya? Y socialmente está bien aceptado. Y entonces, pues, si la educación, es decir, la educación no forma empresarios, la educación no se la inventaron para que uno fuera exitoso. Al gobierno y a la clase de élite, los poderosos, les interesa es que nosotros seamos lo más pendejos posibles, lo más ignorantes, para poder manejarnos con el dedo chiquito, para que votemos, nos laven el cerebro, para poder que nos den un tamal o un ladrillo y entonces vamos y regalamos el voto. Y desde ahí siempre ha venido el problema. Siempre ha habido el problema, por eso es que digo que el problema es educativo. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución también es educativa. Ante un problema educativo, la solución también es educativa. Lo que pasa es que no es la educación que nos han enseñado. Entonces, ¿cómo así, Gildardo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues mire, si usted he aprendido relacionándome con personas de éxito y con personas que tienen resultados, he aprendido de que si quieres vivir para ganarte para el arrendito, para la comidita, darle estudio a tus hijos, a lo mejor tener por ahí un carrito y pagar una casa en 40 o en 50 años para que cuando llegues a viejo, a los 80, estés terminando de pagar la casa y se murió y uno no supo ni a qué vino a este mundo. Entonces, si ese es el estilo de vida que tú quieres, pues puedes estudiar, puedes hacer una carrera, pero si quieres alcanzar metas más grandes, si quieres ser un empresario exitoso, si quieres tener resultados grandes en tu vida, si quieres alcanzar grandes sueños, cuando uno está joven, cuando uno está pelado, tiene unos sueños grandísimos. Y pues nada, lo meten a estudiar, los sueños se van apagando, se van muriendo y en algún momento conseguimos novia, la embarazamos, ya tenemos un hijo, ya el ingreso no alcanza, tienen que trabajar los dos, y así sucesivamente los sueños se van muriendo, los vamos dejando por allá empolvados, los dejamos abandonados y pues nada, esta es la vida que lleva la gran mayoría de las personas. Debemos tener mentores, no profesores. Quiero mostrarles por acá. Es importante leer, Ustedes saben que en la época antigua, donde los que manejaban la educación o los que manejaban el poder era la iglesia católica, en la época de la Inquisición y todo eso, cuando una persona quería leer o se interesaba por las cosas de la cultura, le decían que esa era una bruja o que era un brujo y lo cogían y lo amarraban a un palo y lo quemaban porque era prohibido leer. ¿Por qué era prohibido leer? Porque la lectura trabaja una parte del cerebro que no la educa la educación tradicional, porque pone a trabajar una parte del cerebro que es con la que nos podemos hacer ricos, con la que nos podemos hacer exitosos, con la que nos podemos transformar la mente y salirnos de la masa, salirnos del montón, ser diferentes. Entonces, por eso esa educación es prohibida, siempre ha sido prohibida y por eso hoy en día a uno no se la prohíben, la educación está ahí para todos, pero como nunca nos la han mostrado, nunca nos han dicho que eso está ahí, pues, o sea, nunca, uno no sabe lo que no sabe, ¿ya? Uno no sabe que no sabe.
Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Miren este libro, Yo nunca piense y hágase rico. No dice trabaje y hágase rico. Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. ¿Quién fue Napoleón Hill? Es una persona que fue muy amiga de Andrew Carnegie, que fue el segundo hombre más rico del mundo por allá en los años 60. Y Andrew Carnegie le dijo a Napoleón Hill que si se atrevía a hacer una investigación para escribir un libro y que le iban a enseñar a las personas cómo ser exitosos y cómo hacerse ricos. Napoleón le dijo a Andrew Carnegie que sí, y esa investigación duró 20 años. Andrew Carnegie llevó a Napoleón Hill donde los 500 hombres más ricos del mundo, los llevó de Rockefeller, de Thomas Alva Edison, Henry Ford, el presidente de los Estados Unidos, donde todas las personas más millonarias del mundo, a que miraran cómo vivían y cómo era su estilo de vida, y sobre todo cuáles eran sus hábitos. Los hábitos son los que nos hacen ricos o nos hacen pobres. Uno a veces cree que por eso uno anda pidiendo plata, anda pidiendo que nos regalen, que nos den. Nos enseñaron a ser perigüeños. Uno cree que la diferencia entre el rico y el pobre es la plata. Nos educaron para perseguir plata, para buscar el dinero durante toda la vida. Y uno se creyó ese cuento, que la diferencia entre el rico y el pobre es que el rico tiene plata y que el pobre es pobre y que no tiene. Y resulta que esa no es la diferencia. La diferencia entre el rico y el pobre es la forma de pensar, la forma en cómo piensan cada uno. Ustedes han visto que a veces ponen una panadería en un sitio y en la misma cuadra o a unos cuantos metros hay otra panadería, y el uno se hace rico con esa panadería y el otro, por más que lucha, no es capaz. No es el sitio, no es el pan, no es la panadería, no es el modelo de negocios, es la mente que está detrás de ese negocio. La mentalidad es la que hace al rico. Jesús nos habló de eso. Jesús dijo, como es adentro, es afuera. Como es adentro, es afuera. De lo que hay en nuestras mentes, hay en el bolsillo. Entonces, cuando uno está pobre, es porque algo está fallando en la mentalidad y en la forma de pensar. Entonces, por eso hay que meter información como esta. Cuando leemos un libro como estos, es como si estuviéramos hablando con Napoleón Hill, un hombre millonario que nos enseña aquí los principios de éxito, cómo debe pensar una persona, cómo debe actuar, cuáles son las habilidades que hay que adquirir, sobre todo habilidades mentales, no habilidades del hacer. Siempre nos han educado el hacer. Cuando te metes a estudiar una carrera, te metes a estudiar odontología, te enseñan a sacar muelas, te enseñan a hacer calzas, te enseñan a hacer cajas de dientes, te enseñan a hacer todas esas cosas. Eso es del hacer, pero nunca nos han educado el ser, que está en el otro hemisferio del cerebro. Entonces, la educación tradicional nos educa la parte lógica, y esa es la parte del hacer, pero siempre se ha olvidado el ser. Y resulta que esa es la parte que nos puede hacer ricos. Por eso Jesús dijo, como es adentro, es afuera. De la abundancia del corazón abra la boca. Es decir, lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, es lo que nos va a llevar al éxito, y eso se consigue con educación. Pero no es la educación que nos han metido en la cabeza toda la vida. Esa educación se la inventaron para que seamos empleados, para que trabajemos, para que seamos dóciles, obedientes y votemos por cualquier pendejo que nos quiere dar algo. Entonces, amigos, yo creo que la protesta debe ser una protesta personal contra el sistema.
Yo creo que saliendo a bolear piedra y a gritar es muy difícil hacer un cambio, porque los pobres siempre van a existir y siempre va a haber corrupción. Eh, Creo que es muy difícil cambiar un gobierno. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Si nosotros cambiamos la forma de pensar, podemos aprender a ser empresarios. Si tenemos un mentor, si nos educamos y podemos transformar el mundo, podemos hacer grandes cosas. Tenemos que salir de ese montón para poder ayudar a los demás. Jesús dijo también, porque un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se van al hueco. Yo no soy muy religioso, pero hay partes de la Biblia que me encantan que hablan sobre eso. Es decir, eh, aquí en este libro nos enseñan cuáles son las estrategias, cuáles son las formas de pensar que debemos adoptar, cuáles son, nos hablan sobre los principios de éxito, sobre inteligencia emocional. Eso se llaman habilidades blandas. Eso no lo enseñan en los colegios, no lo enseñan en las universidades. Como te decía, la fórmula del éxito es ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. Pero en la educación tradicional enseña a partir del hacer. Nos educan para hacer y después salimos a buscar el tener, pero sin ser. Entonces la fórmula no nos funciona. Por eso tenemos que primero trabajar en el ser, y el ser, pues, la parte de inteligencia emocional y las habilidades blandas vienen de los pensamientos, y los pensamientos vienen de nuestra programación. ¿Cómo nos programan? A nosotros nos programan de varias formas, desde la niñez, nos programan nuestros padres, nos programan en la escuela y nos programa la religión. Luego nos programan por los medios de comunicación, y los medios de comunicación pues son del Estado, y nos programa el ambiente en el que nos educamos y en el que crecemos, las personas con las que nos relacionamos. Entonces, si tú eres una persona, si nacimos en un barrio pobre, tenemos amigos pobres, los que nos educan son profesores y los profesores son pobres, entonces se forma un ciclo donde pobres educan a pobres. Entonces, ¿cómo terminamos? Pues pobres, marica, pobres, llevados. Entonces, tenemos que romper con ese ciclo, y ese ciclo se rompe con educación. Tenemos que aprender a pensar diferente, tenemos que salirnos de la masa, salirnos del montón, leer libros como estos. Para el que quiera este libro, se los voy a regalar, se los voy a dejar en PDF. O me pueden escribir al WhatsApp, voy a dejar mi enlace de WhatsApp debajo de este video, y me pueden escribir, yo les regalo el libro en PDF para los que quieran leerlo. Este libro es poderoso, poderosísimo. Y pues nada, por eso creo que el cambio a ver, la riqueza o la pobreza de un país no se da por lo que haya en el país. Ya sabemos que hay países donde países asiáticos, donde en China, por ejemplo, donde no hay recursos, y es donde se fabrica la mayor tecnología, donde se hacen los mayores avances tecnológicos. Y países como el nuestro, en Colombia, donde hay esmeraldas, petróleo, oro, o sea, cantidad de recursos naturales, de fauna, ríos, mares, tenemos de todo en nuestro país para hacer grandes cosas, y no lo hacemos. O sea, lo único que aprendemos a hacer es empanadas. Entonces, pues nada, los invito a que pensemos diferente, a que nos eduquemos, a que busquemos un mentor. Y pues nada, nosotros hacemos negocios, emprendemos, tenemos proyectos de emprendimiento,
Tenemos una organización que se llama Rompe el Molde, por aquí está el logo detrás. Y nada, pues el que quiera investigar más nos puede seguir en nuestras cuentas de Instagram, de Facebook, nos buscan como Gildardo Morales, Rompe el Molde. Y pues nada, ahí estamos a la orden. Este es un video que quería grabar hace tiempo, no lo había hecho porque uno se pone excusas, porque uno a veces tiene miedo del que dirán, porque estuvimos buscando, a veces soy muy perfeccionista, quiero decir las palabras de la forma correcta, que el video salga súper bien, que las luces y pues nada, por ahí me aprendí de alguien, de uno de mis mentores, de que uno tiene que tirarse al agua, se aprende nadando, tirándose al agua, no en el pasto. A nosotros nos pueden decir cómo movemos los pies, cómo movemos las manos, pero hasta que no nos tiremos al agua no vamos a aprender. Entonces, esa es una de las partes también que tiene que ver con la educación y pues nada, son muchas cosas que quisiera decírselas en un solo video, entonces ya se me hizo largo. Espero que les haya gustado, déjenme en sus comentarios, síganos y vamos haciendo más videos sobre estos temas controversiales, sobre estos temas que ponen a volar el coco a más de uno. Y pues nada, díganme si les gusta, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Todos pensamos diferente y un abrazo para todos. Síganos en nuestras cuentas, dale like. Muchas gracias, hasta luego, chao.